Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos ubicados en calle Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos. Allí tenemos nuestro templo. Usted está invitado, como siempre, nuestros estudios bíblicos allí, escuela dominical a las 10 el domingo, después una predicación, por la tarde a las 6 otro culto de predicación y el miércoles tenemos nuestro culto de oración. Podemos orar por las necesidades de los que lleguen y vean o presenten alguna necesidad. Antes de continuar, queremos que usted disfrute de un canto con un mensaje de la Biblia. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con usted un mensaje basado en el libro de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. El libro de Marcos, usted sabe que la Biblia está dividida en dos secciones grandes, llamadas el Antiguo Testamento, que se escribió antes de Cristo, y lo constituyen 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros escritos después de Jesucristo, después de que Jesucristo estuvo aquí. Por eso se llama el Nuevo Testamento. El libro de Marcos es el segundo libro que tenemos en el Nuevo Testamento.
y su versículo, capítulo 1, versículo 15, que dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras fueron de Cristo. Y algo muy interesante de notar es que fueron las primeras que el Señor habló al público en su ministerio de 3 años y medio, más o menos. En ese tiempo, en ese lapso de 3 años y medio, él inicia con Marcos 1:15 al pueblo. Antes había tenido un ataque de Satanás. El Señor había ayunado por 40 días, tenía hambre y Satanás se le presenta y una de las tentaciones fue si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Pues lo tentó por el lado débil, el hambre que traía el Señor, pero el Señor, él no obedecía más que a Dios su Padre. Él dijo que él no hablaba nada que el Padre no le autorizara. De modo que después de eso, él a los 30 años de haber llegado aquí, él se presenta ante el público y el primer mensaje, lo primero que dijo fue este versículo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplía? El tiempo en el programa de Dios de que Jesucristo no solamente viniera, pero se diera a conocer al mundo conocido en aquel tiempo, especialmente el pueblo de Israel, porque inicialmente el Señor Jesús vino para darles las buenas nuevas al pueblo judío de que Él venía para ser el rey, para establecer su reino que había prometido. Pero resulta que los judíos no lo comprendieron, ni siquiera lo conocieron. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Dios tiene su tiempo, Él dice, el tiempo se ha cumplido. El Señor Dios se ve en la Biblia que tiene tiempos para todos los acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando se degradó o se degeneró la raza humana en el tiempo de Noé, dice la Biblia que todo pensamiento era de continuo solamente al mal, parecido a nuestro tiempo. Parece que estamos secuestrados en este mundo por la maldad. Pues en el tiempo de Noé, dice la Biblia que cada persona no pensaba más que en hacer lo malo. Y Dios le dijo a Noé, única familia que halló temerosa de Dios, y le puso un plazo a la humanidad. Dijo, la edad del hombre serán 120 años. 120 años que le quedaba al mundo para recibir el juicio de Dios que vino en el cumplimiento del tiempo. A los 601 años de Noé, Dios envió el diluvio. También vemos con respecto al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en sus inicios, le dijo a Abraham, que era el patriarca número 1 del pueblo judío, pueblo de Israel, él le dio el anuncio que un día su descendencia sería esclava en Egipto por 430 años. Usted lo quiere leer, está en Éxodo 12:40. Ahí está el anuncio. Él le estaba emplazando, estaba señalando cierto tiempo. Cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y se entregó a la idolatría, teniendo dioses de todas clases y de todos colores, Dios se enojó con el pueblo de Israel, vio que no, aunque les mandó profetas para
advertirles acerca del castigo por la idolatría en que habían caído, aún así ellos siguieron adelante, no le pusieron oído a Dios, y él entonces decidió que iba a entregarlos en manos de los babilonios, y a través del profeta Jeremías nos dice que estarían allí 70 años. Y así podemos ver también ahora la venida del Señor. Aquí se refiere a la venida del Señor. Dice en Gálatas 4:4, dice así: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Venido el cumplimiento del tiempo. Por eso el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido. Llegaba el Rey, el que ellos esperaban, su Mesías como Rey. Venía a restablecer el reino de David, pero no se lo permitieron, lo rechazaron, como usted sabe. En vez de aceptarlo, lo crucificaron. Entonces, Dios tiene sus tiempos. También la Biblia dice ahora, dice en Lucas 21, el Señor dijo que el tiempo de los gentiles, cuando se acabe el tiempo de los gentiles, es porque el Señor habrá llegado a esta tierra. Sí, Él ha emplazado este mundo con la venida de Cristo a este mundo. Él va a venir, va a establecer su reino, especialmente con los judíos. Vendrá otra vez. Él dijo: vendré otra vez. Él sabe cuándo va a venir. Nos dio señales y las señales están dadas. Pensamos que el Señor no tarda. Entonces, el tiempo se ha cumplido, dijo. Y allí estaba la presencia del Rey. Y luego dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Era la segunda noticia. La primera, el tiempo se ha cumplido. La segunda, el reino se ha acercado. Habla del mismo Rey. No hay reino, no hay reino, no hay rey si no hay rey, y no hay rey sin reino. Viene el reino milenial. Ese está pendiente. El pueblo judío rechazó el reino, pero Dios no canceló el reino. El reino nada más es pospuesto. En Apocalipsis 20, cuando usted quiera leer, encontrará ahí en ese capítulo detalles acerca de ese reino del Señor. Él va a venir. Él va a venir. El programa de Dios es, primero, viene por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Su iglesia son todos los creyentes en Él como su Salvador. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como único Salvador, esos pertenecen a su iglesia. Y por eso viene por eso viene el Señor. No sabemos cuándo. Su venida es inminente porque no nos dejó fecha, pero dijo que Él venía. Así que eso es la primera cosa que esperamos, el traslado de su iglesia. Le voy a leer un pasaje bíblico acerca de la venida del Señor, lo que Él nos dice. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque se estaban muriendo algunos hermanos, se habían muerto algunos hermanos, y dicen: el Señor no vino, ¿qué pasó con ellos? Se van a perder. No. Y entonces Pablo les escribe y les aclara. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Hay que morir en Cristo para que sea parte del grupo que Dios va a llevarse. Durmieron en Él, por eso va a resucitar y los va a llevar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos iremos por delante.
si diera el caso que viniera el Señor mientras todavía vivimos en este cuerpo, no nos va a llevar primero, no. Nos vamos a ir juntos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que murieron con su fe en Cristo, qué bendición, van a resucitar. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estuviéramos en vida, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa noticia. Esa es parte del programa en su venida. Para que venga el milenio tiene que haber el traslado primero de la iglesia, y luego va a venir un tiempo que se llama la angustia de Jacob, un sufrimiento terrible, usando Dios las circunstancias, las personas, usando Dios su misma naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra misma, va a usar Dios para traer juicios sobre la humanidad por su pecado, especialmente sobre el pueblo judío que rechazó a Cristo. Sí, si usted rechaza al Señor, usted rechaza al reino de Dios. Si usted rechaza al Señor Jesucristo, usted rechaza el cielo mismo. Si usted rechaza al Señor Jesucristo, usted rechaza su salvación. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si usted rechaza al Señor Jesucristo como único Salvador, está rechazando su propia felicidad. Bien, ahí tenemos. Las noticias es, el reino se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, cuando el Señor vino. Ahora, ¿qué nos toca hacer nosotros? ¿Qué le toca a usted? ¿Qué me toca a mí? Dice el Señor, arrepentíos, arrepentíos. Y esta enseñanza del arrepentimiento principió en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, después el mismo Señor, como está en nuestro texto, después Pedro en Hechos 2, cuando les explicó acerca de que el Mesías que los judíos habían crucificado era el mismo Mesías que ellos esperaban. Entonces ellos se dieron cuenta del error terrible que cometieron y claman a los apóstoles diciendo, señores, ¿y ahora qué hacemos? Clamaron desesperados, y Pedro le dijo, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento es necesario, es el primer paso hacia la salvación. Si usted no se arrepiente, el Señor dijo en Lucas 3 y 5, el Señor dijo en este pasaje, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos, sí. Y recuerde, tiene que hacerlo en esta vida. Después de esta vida no hay oportunidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es aceptar que soy un pecador, que he ofendido a Dios, que ando no en la voluntad de Dios. Y segundo, tengo que dejar esa vida, dejar lo malo y buscar a Dios, acercarme a Dios con arrepentimiento y reconociendo que soy un pecador. Dice, arrepentíos. Y luego dice, creed en el Evangelio. ¿Qué nos toca? Arrepentimiento
y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene dos lados, uno negativo y el otro positivo. Déjeme explicarle. El lado negativo del Evangelio son las malas noticias. Es la acusación de Dios o la descripción de Dios sobre nuestra condición delante de Él. En Isaías 59 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pecador, por ser un pecador, y lamentablemente no hay nadie de los que vivimos en este mundo que puede decir yo no soy pecador. El único que ha pasado por este mundo y que no pecó fue el Señor Jesucristo, porque Él no fue hijo de Adán. Él fue el segundo Adán, pero no hijo de Adán. Él era el Hijo de Dios y fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es el único que ha pasado por este mundo. Todos los demás hemos sido descendientes de Adán. Y dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. Y el pecado así pasó a todos los hombres. Y dice que nuestros pecados forman una división entre nosotros y Dios. Nos separa de Dios. Pero no solamente eso. Estamos en el lado negativo del pecado, de la salvación. Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria. ¿Se da cuenta lo que significa estar destituido de la gloria? Eso significa que si usted muere sin aceptar el Evangelio de la salvación en Cristo, entonces usted no será recibido en gloria. No será recibido. ¿Qué le pasará a usted? Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya va hacia la condenación. Ya está condenado, dice, o sea, ya está sentenciado, ya va en el camino de perdición, ya va hacia los tormentos eternos. Esa es la condición triste de una persona. Puede usted creerlo o no creerlo, pero eso no significa que no es verdad. Está en la Escritura, y la Escritura es, la palabra de Dios, dice Pedro, fue inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Primero, las noticias de la condición triste del pecador. Pero luego ahora viene la segunda parte, la parte positiva, que es las buenas noticias. Las buenas noticias. Desde que llegó el Señor aquí en la tierra, se dieron las buenas noticias de Jesucristo. Cuando fue concebido del Espíritu Santo, José, que era el prometido de María, pues notó que su novia, o en aquel tiempo ya le llamaban esposa, casi era esposa, estaba desposada con él, y se halló que estaba encinta, estaba embarazada, y José dice que la quiso dejar, y el Espíritu Santo le envió un ángel y le dijo, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le vas a poner Jesús. El ángel mismo le dijo que le pusiera Jesús. ¿Por qué? Y le dijo, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué hermosa noticia! Él se anuncia como el Salvador. Los ángeles en Lucas 2 dijeron a los pastores que cuidaban su rebaño, le dijo, hoy os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador,
que es Cristo el Señor. Había llegado el tiempo del Salvador. Por eso el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. El Salvador se proclamó así. Y Él mismo dijo qué iba a suceder para que se convirtiera en el Salvador. Él dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablaba de la forma en que iba a morir. Se ha levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree, escuche bien, para que todo aquel que en Él cree, este verbo significa confiar, para que todo aquel que confíe en Cristo, el asunto de su salvación, dice, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Esa es la parte positiva del Evangelio de Jesucristo. La salvación, el Evangelio presenta una tremenda necesidad del pecador, porque está condenado al infierno. No sería recibido en gloria. Segundo, la noticia maravillosa. En Cristo hay salvación. Dijo Pablo a Timoteo, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo, en ningún otro lado está. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. Él es el único Salvador. Y no solamente es el Salvador, pero Él nos asegura bien la salvación. Dijo Él, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10, 28. Y el 29 dice, mi Padre mayor que todos es y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. De modo que este es el Evangelio. Y esto es lo que recomendó Cristo. Esto es lo que recomienda Dios en las Escrituras. Sí, Pablo dijo, el Evangelio es Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. El Evangelio presenta un Dios vivo que venció la muerte, ascendió al cielo, Señor Jesucristo, y ahí está esperando que usted le reconozca como su único y suficiente Salvador. ¡Qué aviso tan maravilloso! ¿Qué va a hacer usted con este aviso? El tiempo, en el momento de Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Ahora podríamos decir con respecto a su venida por su iglesia, el tiempo está por cumplirse. El tiempo de cumplimiento se acerca. ¿Qué tal si viene el Señor y usted se queda? ¿Qué va a hacer con esas noticias que el Señor mismo hace? Arrepiéntete, dice, arrepiéntete, reconoce que eres un pecador y que estás condenado, que vas hacia la condenación eterna. Asume este modo de pensar de acuerdo con Cristo. Adopta el pensamiento de Cristo. Arrepiéntete y acepta el mensaje de la salvación, que incluye arrepentimiento. Ya dijimos, es aceptar que somos pecadores, estar dispuesto a dejar el pecado y a confiar en Cristo como único Salvador y posteriormente hacer su santísima voluntad como Él lo vaya mostrando, como Él nos vaya enseñando en su santísima palabra, porque tenemos ahí la palabra de Dios que nos enseña no solamente a cómo ser salvos, sino cómo vivir después de ser salvos, cómo agradar a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Y qué le parece a usted? Usted ha oído nuestro programa quizás por mucho tiempo. ¿Qué ha hecho con estos mensajes bíblicos? Nuestro deseo y nuestra oración y nuestra recomendación es que usted se entregue al Señor.
Dígale a Dios: Señor Dios, yo reconozco que soy un pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, que estoy separado de ti, que voy hacia la condenación. Necesito arrepentirme y aceptar el Evangelio, que es el mensaje de salvación en Cristo. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Acepto que Él murió en la cruz por mí, para salvarme. Te pido de todo corazón que Cristo venga a mi vida y me cambie, me salve, y cuando yo muera en Cristo y resucitaré para ir con todos los redimidos a la gloria de Dios por toda la eternidad. ¿Lo hará usted? Señor, señora, lo hará usted. Yo oro a Dios que le ayude a tomar esta decisión. Quiero tener una oración, pedirle a Dios por usted. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, porque sin ser merecedores, Jesucristo, tu Hijo, Señor Dios, lo enviaste a este mundo para ser el Salvador de todos los que le reciban, de todos los que le acepten en su corazón, de todos los que acepten su sacrificio a favor de ellos para su perdón. Te ruego, Señor, que toques los corazones de los que oyen y ven este programa, y que ellos investiguen, sean sensibles a la voz tuya y que se entreguen a ti. Nuestro Dios, haz la obra. Lo suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche. También pasa después del noticiero de mediodía el sábado. Le invitamos que lo siga viendo y que siga analizando el asunto. Este no es un programa nada más por gastar dinero, no. Este programa es una grande necesidad para nuestra región. Digo nuestra región porque son los que alcanza el programa. Pedimos que lo vea y que lo analice y nos visite, pero sobre todo, que confíe en Cristo como único Salvador. Que Dios le bendiga. Para ello, terminar con este programa con una pieza musical, espiritual. Que Dios lo bendiga.